Cuando estamos hablando del contrato realidad, estamos hablando de aquel contrato que en el fondo lleva un contrato laboral, una relación laboral, pero no siempre es contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en la jurisdicción ordinaria laboral sí lo llamamos contrato laboral o contrato de trabajo, pero en la jurisdicción contenciosa administrativa también hay un contrato laboral, pero ya no es contrato de trabajo. Allá en el caso de los empleados públicos estamos hablando de que sí hay una relación laboral y hay un contrato laboral, pero no es el contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo es propio de los trabajadores particulares y está dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ojo con esa distinción. ¿Qué otra cosa hay que entender del contrato de realidad? Que obviamente no hay un contrato de trabajo escrito. Estamos hablando de un contrato verbal, de un contrato donde se deben demostrar esos elementos. ¿Y cuáles son esos elementos que hay que demostrar? Los de siempre: prestación personal de servicio, subordinación constante, reiterada en el tiempo, o estar dispuesto a recibir órdenes. Hay muchas situaciones, horarios de trabajo, todo esto va dentro de la subordinación. Y además, esa remuneración, pero la remuneración es una consecuencia de esas dos anteriores y ya sería salario. Eso es importante que se pruebe, porque si no, no estamos hablando de ningún contrato de realidad. Pero como siempre les digo, vamos a analizar en la jurisprudencia y en la ley cuál es la posición de estos. La primera pregunta que quiero traer a colación es esta: ¿cuál es la consecuencia de la aplicación de la teoría del acto propio ante la existencia de un contrato de realidad? La consecuencia será ¿cuál? La ineficacia del contrato de servicios. En ese horizonte, esto dice la Corte, no es voluntad de las partes por sí misma quien determina si un contrato es o no de trabajo. Lo que siempre les voy a insistir, es un hecho. No es que me tenga que poner de acuerdo yo con quien me está pagando o a quien le estoy prestando servicios para que exista el contrato. No, es un hecho, son unos hechos que se conjugan. Y seguimos, sino tan solo el hecho de si la relación llena o no los requisitos impuestos por la ley para que se configure tal relación especialísima, de manera que si se cumplen a cabalidad los mismos, existe contrato de trabajo, a despacho de cuanto piensen las partes al respecto. Sí, o sea, no importa qué piensan las partes, si se dan los elementos del contrato de trabajo y se prueban, hay un contrato realidad. Aquí dimana, dice la Corte, una imperativa conclusión, al declararse que la relación jurídica que unió a las partes en contienda fue de naturaleza laboral y no de prestación de servicios. Cualquier pacto realizado por las mismas en ese sentido contrario o en sentido contrario, sin hesitación ninguna, o sea, sin vacilación ninguna, no produce efecto alguno, aún se insiste, así se haya efectuado con el avenimiento expreso del trabajador. ¿Esto por qué? Porque en muchos casos se firman contratos de servicios. Y usted dice, pero ¿cómo así? Pero es que, mire, tan era de servicios que la misma parte que está demandando hoy era consciente de lo que estaba firmando. Sí, pero eso no importa. En laboral eso no importa. Lo que importa es la realidad, la operancia de la realidad sobre la forma. Otra pregunta que quiero que resolvamos, esto ustedes lo saben, lo estoy sacando de un libro que normalmente tengo a la venta y que se va actualizando mes a mes, ¿sí? Quienes lo han comprado saben las bondades de este y van a tener respuestas inmediatas, más de como 800 respuestas, creo que más, sobre temas de derecho laboral y procesal laboral. Entonces sigamos con esto. Recuerden que estos procesos suben a casación la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque son procesos donde normalmente alcanza cuantías superiores a los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahí están mis datos, ya saben, cuando tengan un asunto de casación, si es abogado y quiere conservar el proceso, pero necesita ayuda en la casación, aquí hay un socio también al respecto. ¿Cómo opera entonces la presunción de contrato laboral en los procesos de contrato realidad? Mire, acreditada la prestación personal de servicio, opera la presunción contemplada en el artículo 20 del decreto 2127 del 45, este es en el caso específico. Por tanto, el juez no tiene que verificar si la relación laboral se hizo bajo subordinación, sino que su labor se limita a indagar si aquella se desvirtuó. Esto que nos está diciendo es esto, esta presunción es, si se logra demostrar
la prestación personal de servicio, estamos ya bajo la presunción de que hay un contrato de trabajo o una relación laboral. Dice la Corte en este sentido, en la decisión esta 24/2020, resolvió entonces favorablemente el recurso de casación, o sea, casó, en el que se alegaba la existencia de un contrato de trabajo de un trabajador oficial que laboraba en aquel entonces para el IS como médico especialista, censurando la labor del juez de primera instancia en razón a que desde el inicio de la contienda estaba demostrada la prestación personal de servicio por parte del actor y el pago de una contraprestación por el cumplimiento de sus obligaciones laborales, y que entonces el juez de primera instancia debió suponer la existencia del contrato de trabajo, como lo establece la norma, y examinar el expediente en busca de elementos de convicción que desvirtuaran la presunción legal, en otras palabras, de pruebas que acreditaran que la actividad contratada se había ejecutado en forma autónoma, independiente, es decir, sin subordinación. Esto es un regaño para el despacho. Miren, porque siempre les voy a decir que a pesar de lo que yo les diga en un video, pues es importante siempre que reforcemos con la debida fundamentación jurídica bien normativa desde la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque miren todas estas cosas que suceden acá y todas estas enseñanzas que dejan estas sentencias. Además, por lo siguiente, porque en el caso mío, que yo trabajo casación, ¿qué tal que yo creyera en todos los fallos que dictan los jueces y magistrados de tribunales? Si yo creyera en ellos ciegamente y si yo creyera que todas las decisiones son únicas y que no son cuestionables en esa medida, entonces yo no podría trabajar en casación. Tengo que estar más allá de esos conceptos y de esos preconceptos para poder trabajar en casación. Tengo que pensar de que tengo un conocimiento más allá y que es la Corte Suprema de Justicia quien es la guía mía en casación, no tribunales y no juzgados laborales en este caso. Otra pregunta importante es: ¿quién tiene la carga de la prueba en los procesos de contrato de realidad y de un supuesto, en este caso un trabajador oficial, pero esto aplica para todos, también para el trabajador privado, del sector privado? Quien pretenda la declaratoria de un contrato de trabajo debe acreditar por lo menos la prestación personal del servicio y los extremos laborales, porque bueno, pues yo sí pruebo la prestación personal de servicio, pero también tengo que definir en qué fechas presté el servicio, y eso debe quedar acreditado en el proceso, en los cuales afirma se desarrollará la labor para dar aplicación a la presunción, ya sabemos, en este caso el artículo 20 del decreto 2127 de 1945, porque esto es en respecto a un proceso que tiene que ver con un trabajador oficial. Hasta aquí entonces dejo estas reflexiones y unas respuestas fundamentadas a cómo funciona esto del contrato realidad y qué se debe probar y cuándo opera esta presunción. Se requiere de un contrato previo. Por ejemplo, muchas veces el contrato de realidad surge a partir de un contrato de prestación de servicios firmado, pero que en realidad conlleva un contrato de trabajo. Ustedes saben que aquí, cuando hablo uno de contrato de realidad, lo que está diciendo es primacía de la realidad sobre la forma, que es un principio que opera en el orden laboral. Pero si no hay ese contrato escrito de prestación de servicios, puede ser que las circunstancias, los hechos conlleven a configurar efectivamente un contrato de trabajo, y es ahí donde hablamos de contrato de realidad. Ya lo saben, si necesitan un abogado en temas laborales, ahí estoy yo, ahí está mi equipo, y con todo gusto estaremos aquí atentos para ustedes. Nos estamos viendo en la próxima. Saludos.